Obediencia no es una mala palabra. Bienvenidos a la lección juvenil para esta semana. En la sección de Más Luz vamos a encontrar una historia apasionante que más adelante entraremos en detalle en Identifícate con la historia. Daniel y sus amigos fueron cautivos en Babilonia y decidieron honrar a Dios en medio de sus acciones. ¿Serías capaz de hacer lo mismo? ¿Honrarías a Dios en los momentos más difíciles de tu vida, cuando tu fe e incluso tu vida estarían en riesgo? Pues eso hicieron los amigos de Daniel. ¿Cómo y por qué? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a tener esta fe y este compromiso con Dios? Lo vamos a descubrir a continuación. En el texto clave de la lección juvenil nos dice, Daniel, capítulo 1, verso 20, en todo lo que el rey le preguntó y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, lo halló 10 veces más sabio que los magos y los astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué opinas? Para esta sección vamos entonces a hablar de la obediencia como tal y cómo nosotros analizamos la perspectiva que tiene Dios para nuestra obediencia. Hay 3 aspectos, nos hacen 3 preguntas y vamos a ver cuál o en la cual estamos de acuerdo o en desacuerdo. ¿Qué crees que significa ser obediente para Dios? Primero, ¿tiene que ver con reglas o reglamentos? Segundo, significa que debemos hacer las cosas para que Dios nos acepte. Es decir, que Dios está esperando que nosotros le sirvamos o hagamos cualquier acto bondadoso para que Él acepte nuestro acto o lo que estamos realizando. Tiene que ver con responder a la gracia y al amor que Dios nos ha dado. Seleccionamos el punto número 3 porque creemos que la obediencia y el servicio a Dios debe ser por amor. Si lo hacemos por temor o porque queremos obtener algo, estaríamos fallando y no haríamos absolutamente nada. Como lo hicieron los amigos de Daniel y como lo vamos a ver a continuación con Identifícate con la historia, conoceremos cómo podemos servir a Dios por amor y no por temor. En la sesión en cual nos identificamos con la historia, nos viene hablando de Daniel y sus 3 amigos. ¿Cómo se lo identifica en el libro de Daniel? Como los 3 hebreos. Resulta de que el rey Nabucodonosor apartó jóvenes y entre estos jóvenes estaban Daniel y sus 3 amigos. Estos jóvenes se propusieron en su corazón no contaminarse ni con el vino ni con la carne del rey Nabucodonosor, y fueron y le dijeron al jefe de los eunucos, pero él se asustó todo porque si ellos no se alimentaban y cuando el rey los viniera a ver estaban decaídos, entonces iba a ser muerto. Pero Daniel les aseguró que él no le iba a pasar nada. Durante este tiempo estos hombres, Daniel y los 3 hebreos, estaban en su semblante robustos y no estaban como los otros jóvenes que habían allá. Cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, las otras personas no les va a pasar nada porque nosotros estamos orando por ellos y les estamos brindando lo que es la palabra de Dios. Obviamente eran jóvenes que estaban comprometidos con su Dios y obedecían su voluntad para sus vidas. Como estos jóvenes, nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos plasmar en nuestra vida la voluntad de Dios para que otras personas vean seguridad en nosotros. Ahora sí, Edwin, expliquemos la historia desde 3 puntos de vista muy puntuales y muy reflexivos. Me gusta esa parte de reflexión porque la idea es que como jóvenes y cualquiera que esté viendo este video, porque el servicio a Dios y el honrar a Dios es en cualquier momento de nuestra vida, quiero preguntarte, ¿tú crees, Edwin, que es casual, ¿sí? Que fue por arte de magia la obediencia de estos jóvenes a Dios? No creo, David. Ellos desde su infancia, el pueblo de Israel ordenado por Dios, plasmaba mucho tanto lo que es la ley, lo que es la vida de Dios, que no creo que sea casual. David, cuando nosotros plasmamos la voluntad de Dios en nuestra vida, llegan los momentos donde hay pruebas, donde hay aflicción y nosotros no vamos a caer porque estamos pendientes de las cosas celestiales. Así es. Entonces, la obediencia y el honrar a Dios no es algo que surja. Debe ser un proceso o una vida de comunión con Él. Edwin, ¿qué significa entonces, basados en esta historia, qué significa seguir a Dios para ti? Desde tu punto de vista, ¿qué es seguir a Dios y cómo esto te ha servido en tu vida? Seguir a Dios significa para mí mucho.
digamos, porque Dios es el centro de mi vida y no solo creo que de la mía, sino de la tuya, Claro, David, debería donde nosotros tomamos decisiones buenas para nosotros. Cuando nos vayamos a casar, una buena mujer, la mujer un buen hombre, cuando vamos a un trabajo, que ese trabajo me den el séptimo día para descansarlo. Bueno, entonces Dios significa mucho en mi vida porque con Él tengo proyectos, tengo planes para el futuro y no solo para el futuro, sino en nuestro presente. Muy bien, Edwin. Y hay un punto que no podemos dejar pasar y es el tema de la alimentación, ¿sí? Porque una de las primeras cosas en las cuales ellos fueron fieles fue en alimento, en eso que les iba a permitir estar mucho mejor que los demás. Pero entonces surge una pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? ¿Influye o no influye? David, estamos en un mundo donde la alimentación influye mucho. Sí. Un señor un día me dijo, el mejor lugar de una casa es la cocina, Uy, sí. porque ahí se preparan los más ricos alimentos. Entonces, la alimentación influye mucho porque pues nosotros no consumimos carne de cerdo, consumimos cafeína, el café, no tenemos drogas, ni alcohol, ni nada de eso. Daniel y sus 3 amigos no consumieron, sino que fueron por las legumbres y por agua. Entonces, si nosotros vemos que por la alimentación estamos apartándonos de Dios, es mejor hacer lo que hizo Daniel y sus amigos, apartarnos de esa alimentación y empezar a consumir algo con que vamos a agradar a Dios. Es muy cierto. Bueno, a continuación Edwin nos va a hablar de una sección muy importante que se llama puntos de vista. Aquí hay algunas frases en esta sección de algunos escritores, algunos libros de ellos tienen como título La fuerza de la virtud del paganismo y la obediencia de la virtud del cristianismo. Cuando nosotros somos virtuosos en el cristianismo, créame que vamos a triunfar mucho. Otro título, La obediencia verdadera es la libertad verdadera. Cuando yo obedezco como lo hicieron estos 3 hombres, vamos a ser verdaderamente unos hijos de Dios. Y por tercero dice, un acto de obediencia es mejor que 1000 sermones. Aplícalo en tu vida, apliquémoslo en nuestra vida. Edwin, ¿eres una persona obediente? Sinceramente, no, creo que no. Pues a los principios de Dios no, porque no hago la voluntad que Él pide que yo haga. Ok, ¿y en tu casa? ¿En tu mamá? No, ¿Tampoco? ¿Ni un poquito? pues nos ama mucho a sus hijos. De ser obedientes a veces cuesta muchísimo. Esta es la primera pregunta con la cual iniciamos. Aplícalo en tu vida en la sección del sábado. Pero también me parece importante que hablemos sobre la historia como tal. Pongámonos por un momento, Edwin, en los zapatos de estos jóvenes, que de hecho se llamaban Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel Belsasar, ¿cierto? Sí. Es el nombre que les pusieron allí en Babilonia como para acercarlos a las costumbres y a la sociedad como tal allí. Entonces, pongámonos en el papel de ellos, Edwin. ¿Habrías hecho lo mismo? Pues digamos que la tentación no es algo que nosotros vamos a saber cuándo llega. Un ejemplo, David, usted sale de aquí y no sabe qué le va a pasar. Entonces no sabemos a qué momento llega la tentación. Yo creo que en un momento de esos donde uno es fiel a Dios y pasa una circunstancia de esas, yo creo que cuando uno está presente y cuando uno tiene la vista ante Dios, cualquier cosa uno puede superar. Muy bien, Edwin. Basados en eso, ¿tú crees, y esto es muy importante porque quizás en algún momento lo hemos pensado, crees que para que Dios nos dé bendiciones o para que Él actúe a nuestro favor o para que pasen las cosas que nosotros queremos, debemos ser obedientes o simplemente si siendo desobedientes también Dios nos va a bendecir? Punzante. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces yo creo que pues la obediencia es lo que me va a acercar más a Dios y lo que me va a llevar al reino de los cielos. Pero las personas que son desobedientes también ven muchos privilegios y privilegios que le da Dios. O sea, ahí está como la diferencia. Muy bien, Edwin, eso es muy cierto. Quiero que leamos un texto, Edwin,
que está en Romanos capítulo número 5, versículo 19. ¿Y qué vamos a ver allí? Vamos a notar la importancia tan grande que es o que tiene la obediencia. A veces como que es una palabra que, ay, sí, obedecemos a nuestros papás, o obedecemos un mandato del jefe, o lo que, no sé, cuando nos llaman a hacer algo y ya, pero no. Y más en el ámbito espiritual, jóvenes y queridos amigos y hermanos que ven este video del canal Más Cerca de Cristo, el ser obediente va mucho más allá. Veamos en esta analogía de dos aspectos importantes que David nos va a leer en Romanos 5, 19. Porque así como la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos juntos. Aquí pues David nos habla de Adán y Jesús. Por la desobediencia de Adán estamos como estamos, y por la obediencia de Jesús podemos ser salvos por su gracia. Así es, entonces miren ustedes, por la desobediencia de dos seres humanos, la humanidad sufrió muchas consecuencias en cuanto al pecado, pero por la obediencia de Jesús en esta tierra, por durante sus 33 años de vida acá, nos dio la posibilidad de salvación. Entonces eso no es importante, ser obedientes, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero es una historia bastante impactante. Y como le decía yo ahora a Edwin, no solamente la comida del rey, el foso de los leones, el horno de fuego, imagínense ustedes tener que vivir situaciones similares hoy en día. O sea, nuestra fe y nuestra confianza en Dios tienen que ser supremamente arriba, ¿cierto, Edwin? Sí. Ok, Edwin, ¿es fácil confiar en Dios? ¿Es fácil confiar en Dios? Sí, es fácil ¿Por confiar qué? en Dios. Porque es algo que escuchamos desde niños. Desde niños nos enseñan que hay un Dios grande y poderoso que está sobre nosotros. O sea, confiar en Dios. Hablo de obedecer a Dios, es algo totalmente diferente a confiar que hay un Dios en el cielo que creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿verdaderamente confías en Dios? Obedezco a Dios, yo creo que me falta mucho para eso. Bueno, vamos a ir pensando para terminar en tres aspectos. Edwin nos va a decir 3 puntos claves para confiar en Dios. ¿Listo? Bueno, y yo voy a terminar con la sección del viernes, que me parece siempre importante culminar como lo termina la lección juvenil. Dice, la obediencia adopta diferentes formas en diferentes momentos. La verdad es que Dios quiere que obedezcamos porque es lo mejor para nosotros, porque es lo mejor para nuestras vidas, y como decíamos ahora, en las decisiones que vamos a tomar están estrechamente ligadas a esa comunión y obediencia que tenemos con nuestro Dios. Al ser nosotros los que confiamos en Dios, le mostramos al mundo que tenemos un Dios digno de confianza. No podemos demostrarle a alguien o decirle a alguien, hey, confía en Dios, y nosotros no confiamos en Dios. Debemos ser coherentes en eso. Obedecemos no para ganar su aceptación, sino porque tenemos la convicción de haber sido aceptados. ¿Verdaderamente crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios te acepta? Y yo creo que, aunque estamos en un proceso complicado, aunque cada día decimos, hoy sí voy a estudiar, hoy sí voy a leer la Biblia, hoy sí voy a estudiar la lección, y nos la pasamos en otras cosas diferentes, pero al otro día quizás lo hacemos. Debemos ser constantes, debemos formar el hábito de obediencia y de cercanía con Dios, para que en la prueba, como los amigos de Daniel, podamos salir vencedores. Edwin, 3 aspectos importantes para confiar en Dios, y terminamos esta sección y esta lección de esta semana. Primero. Bueno, antes de todo voy a empezar con un ejemplo. Sí. Había un hombre que creía que hacía lo verdadero, pero estaba haciendo lo incorrecto. Después de que Dios lo llamó, empezó a hacer lo correcto, que estoy hablando de Pablo. Bien. Primero, nosotros debemos, separarnos para el Señor. Él nos hace un llamado, está en Apocalipsis 3:20, separarnos para Dios. Segundo, empezar a plasmar toda la vida, la voluntad que Dios quiere que yo haga, y en eso está la oración, el estudio, la testificación, bueno, muchas cosas. Cambiar mi manera de pensar para dejar que Cristo piense por mí. Y tercero, la obediencia. Cuando yo obedezco, dejo cualquier pecado que tenga, que esté persistiendo en ese pecado, cualquier cosa que me separa de Dios. Cuando yo obedezco, tengo un verdadero reavivamiento, y cuando yo tengo, David, un verdadero reavivamiento, entonces voy a ser santificado por Dios, y cuando yo soy santificado por Dios, entonces es cuando yo
puedo ir al reino de los cielos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, y que todo esto lo podamos hacer con amor y por amor por nosotros mismos, ¿sí? Porque somos los beneficiados directamente y por también las personas que nos ven a diario y que tal vez en algún momento podemos ser ayuda para ellos. Que podamos tener en cuenta que esta historia nos deja bastantes reflexiones, ¿sí? Y que es un Dios que aunque está en las páginas de la Biblia lo tenemos hoy en día. Dios te bendiga y te vamos a dejar en la descripción algunos textos y un link de un video para que podamos entender cómo y en qué momento aceptar la voluntad de Dios. Dios te bendiga.